Un juramento susurrado junto a una tumba helada puede pesar más que un rifle cargado. Nadie en Capper Creek imaginó que la promesa de un granjero solitario, hecha tiempo atrás frente a la mujer que amó y perdió, volvería a la vida con 3 pequeñas sombras temblando en la nieve. Aquella mañana blanca, el silencio del llano se quebró con un golpe tímido en la puerta y una frase que heló incluso el fuego del hogar. Nuestra mamá murió esta mañana. No tenemos a dónde ir. Tomás levantó la mirada y lo que vio no fueron intrusas, sino espejos rotos de un pasado que creía sepultado. Entonces, ya estás en casa, murmuró antes de darse cuenta de que había hablado en singular, como si aquel plural dolido no alcanzara a cada niña. El viento arrastraba copos como ceniza clara alrededor del porche. Las botas de Tomás crujieron sobre la madera cuando salió a ayudarlas. Eran 3. La mayor, con los labios agrietados y la mirada firme pese al temblor, sostenía de la mano a la más pequeña, que apretaba una muñeca de trapo sin un ojo. En medio, una niña de cabello oscuro, recogido a medias por un lazo deshilachado, observaba al hombre con una mezcla de miedo y desafío. Llevaban vestidos gastados, capas empapadas y un olor a humo remoto, como si hubieran atravesado un incendio invisible. «Entren», dijo Tomás, apartándose. El calor de la estufa las alcanzó como un abrazo. El narrador que susurra en la mente de quien escucha podría decir que Tomás era un hombre de manos callosas y corazón remendado. Y así era. Los años de arar tierra dura y enterrar recuerdos lo habían vuelto hosco hacia los demás y tierno con los animales. Hacía 5 inviernos que su esposa Clara había muerto dando a luz a un niño que tampoco respiró por mucho tiempo. Desde entonces, la casa se sostuvo con el ruido de sus propios pasos y el breve rumor de la radio cuando necesitaba no pensar. La mayor habló primero. «Me llamo Alma. Ella es Lía y la chiquita es R.U», señaló con el mentón un envoltorio húmedo que traía bajo el brazo. «Mamá dijo que le diéramos esto a usted si algo pasaba». Tomás miró el paquete envuelto en tela. Le tembló el pulso antes de tomarlo. La tela estaba cosida con hilo azul, idéntico al que Clara solía usar. Un escalofrío seco le recorrió la nuca. «¿Cómo se llamaba su madre?», preguntó sin abrir aún el envoltorio. «Magdalena», respondió Alma, clavando la palabra como un cuchillo suave. «Magdalena». El nombre cayó en la mesa como un vaso lleno que nadie se atrevía a beber. Tomás lo conocía. Lo había pronunciado alguna vez entre susurros en el río, cuando la luna iluminaba promesas que el tiempo obligó a callar. Magdalena había sido la amiga de Clara en sus años de muchachas. También, mucho antes, la mujer que Tomás casi eligió cuando aún no sabía lo que quería. No había vuelto a verla desde el día en que ella, con ojos llorosos, le deseó felicidad junto a Clara. Y ahora su nombre regresaba entre la nieve, encarnado en 3 niñas sin madre. Tomás desató el paquete con dedos torpes. Dentro había una carta doblada y atada con una cinta raída, y un medallón de plata con una flor grabada. La carta olía a humo y lágrimas secas. Antes de leerla, miró a las niñas. «Primero van a cambiarse esas ropas. Tengo mantas limpias en el cuarto del fondo. Luego comerán algo caliente». Alma dudó, pero la firmeza en los ojos del granjero la convenció. Mientras ellas desaparecían por el pasillo, Tomás se recargó en la mesa y al fin abrió la carta. «Tomás», comenzaba sin formalidades, como si hubieran hablado ayer, «si estás leyendo estas líneas, mi voz ya no estará para explicar nada. No tuve tiempo de llegar a la clínica ni de buscar a nadie más. Confío en tu palabra. La misma que escuché junto a la tumba de Clara, cuando prometiste ofrecer techo a quien lo necesitara. Mis hijas no tienen a nadie. Y hay algo más que debo decirte. No puedo llevar este secreto bajo tierra sin que tú lo sepas. Lía es tu hija». El papel vibró entre los dedos de Tomás. El mundo se quedó mudo, excepto por el crujido del fuego y las risitas lejanas de Ruth al descubrir una manta más suave que la nieve. El narrador omnisciente, que sabe dónde tiembla un corazón, diría que el pasado es un caballo salvaje que vuelve cuando menos lo esperas. Tomás se sentó, incapaz de moverse por un instante. «Mi hija», murmuró sin voz. La mitad de la carta continuaba con instrucciones. «No confíes en Ezequiel Ward. Él tiene papeles que pretende usar. Si aparece, dile que no hay nada para él. El medallón es la prueba. Dentro hay una fotografía. Tomás, perdón por el peso que te dejo, pero tu casa es lo único que imaginé como refugio para ellas». Abrió el medallón con la uña y halló una pequeña fotografía recortada con cuidado, Magdalena sosteniendo a una bebé de rizos oscuros. Al dorso, una fecha y la inicial T. La luz de la tarde, que entraba tímida por la ventana,
bañó el metal y Tomás sintió una punzada de orgullo y miedo. Entonces guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta. No era momento de derrumbarse. Las niñas regresaban con ropa seca, envueltas en camisas largas de Tomás y faldas improvisadas con sábanas viejas. Ruth chupaba el pulgar, somnolienta. Lía, la del lazo caído, le lanzó una mirada que era más pregunta que reproche. «¿Quién eres realmente?», parecía decir sin palabras. Preparó sopa con los restos de pollo y harina de maíz. La sirvió en tazones humeantes. «Coman despacio. Hay más». R.U. soplaba con seriedad. Alma vigilaba a sus hermanas mientras Tomás fingía normalidad. «¿Dónde vivían?», preguntó con voz neutra. «A 2 jornadas de aquí, hacia el norte, cerca de las Montañas Negras», respondió Alma. «Mamá decía que no debíamos ir al pueblo. Teníamos una cabaña vieja, pero anoche ya no pudimos quedarnos». Sus ojos se nublaron. Tomás no insistió. Comprendió que habían huido. Quizá perseguidas, quizá por miedo. El nombre de Ezequiel W latió en su mente. W era el tipo de hombre que compraba tierras ajenas con la misma facilidad con que escupía tabaco. Un terrateniente vestido de seda cuando el resto iba de lona. Había intentado adquirir el rancho de Tomás 2 veces. Fue rechazado. «2 dormirán aquí esta noche», dijo Tomás. «Mañana veremos qué se hace». No pedía opinión. No era una sugerencia ni una cortesía. Era una decisión. La suya. Aunque sabía que no pasaría desapercibida. El pueblo murmullaría, eso era seguro. Siempre lo hacían. Un hombre solo en su rancho, con 3 niñas a su cargo, una de ellas con los mismos ojos que le devolvía el espejo cada mañana. Bastaba eso para levantar sospechas, alimentar rumores y encender el fuego bajo las lenguas ociosas. El amanecer en el llano se dibujó como una línea delgada y rosada que partía la nieve en 2. Era una herida suave en el blanco interminable. Tomás se levantó antes de que el gallo cantara. No para ordeñar, como de costumbre, sino para pensar. Para trazar un plan que aún no tenía forma. La carta seguía en su bolsillo interior, quemándole la piel como si fuera de plomo. No se la había mostrado a nadie. Ni siquiera a Alma, la mayor. No sabía cómo, ni cuándo, ni si debía decirlo. Lía fue la primera en despertar. Tomás la encontró junto al fuego ya apagado, sentada con la espalda recta y los brazos aferrados a su muñeca de trapo, como si ese pedazo de tela fuera el único refugio que aún le quedaba. «¿Cómo murió mamá?», preguntó Tomás, sin rodeos ni palabras dulces. Lía bajó la mirada. El silencio pesó un instante antes de romperse. Tosía sangre. No podía respirar. Alma quería ir a buscar ayuda, pero mamá no quiso que nos separáramos. Dijo, «Busquen a Tomás Herrera. Él sabrá qué hacer». Y luego, ya no respondió. Sus dedos jugaron con la costura floja de la muñeca, de la que colgaba un hilo. Tomás sintió que algo en su pecho se apretaba. El cabello oscuro de Lía, ese tono casi negro con destellos cobrizos, era el mismo que él recordaba en su infancia, reflejado en el agua del río. Su propio cabello. «¿Sabes quién soy?», preguntó, tanteando el terreno. «El hombre de la promesa», respondió Lía, como si recitara una frase grabada a fuego. Mamá siempre decía, si todo falla, busca al hombre que prometió cuidar a los que no tienen a nadie. Tomás apartó la mirada. Magdalena, incluso desde la tumba, le había dejado un encargo que ardía como carbón encendido en el pecho. No era solo una promesa. Era un legado. Una deuda moral que no podía ignorar. Los días siguientes, el rancho comenzó a moverse con un ritmo nuevo. 3 pares de manos pequeñas empezaron a aprender tareas que no estaban hechas para su tamaño, pero sí para su necesidad. Aprendieron a recoger huevos, alimentar gallinas, hervir agua para los baños. Ruth reía con alegría pura al perseguir un gallo rebelde. Alma intentaba mantener una compostura adulta, como quien ha tenido que asumir el papel de madre demasiado pronto. Lía observaba cada gesto de Tomás con una atención profunda, como si buscara en cada movimiento una respuesta. Él, sin darse cuenta, comenzó a explicar lo que antes hacía en silencio, como afilar una pala sin romper el filo, como leer las nubes para predecir si venía tormenta o solo una nevada fugaz, como escuchar los relinchos de los caballos en la noche para detectar presencias extrañas. Y por las tardes, cuando el sol comenzaba a caer tras los montes, les contaba historias de su niñez. No porque fueran especialmente entretenidas, sino porque le ayudaban a no quedarse atrapado en sus propios pensamientos. Al tercer día, la paz se quebró.
Un chirrido familiar lo alertó desde la cocina. Era el sonido de una carreta que conocía bien. El humo de la chimenea había delatado que la casa ya no estaba vacía. Silas, el viejo pastor de ovejas que vivía a media legua, se acercaba con su carreta desvencijada y una sonrisa que se apagó al ver a las niñas. Tomás, saludó, con tono contenido. Dicen en el pueblo que recogiste a unas crías en la noche de la nevada. Ward mandó preguntar si necesitabas ayuda, o si ibas a vender. La última palabra cayó como un disparo en el suelo helado. Tomás apretó el puño detrás de la puerta, la rabia acumulándose sin salida. Dile a Ward que no necesito nada suyo. Y que en mi casa nadie está en venta. Silas levantó las manos, como si temiera haber cruzado un límite. No me mates el recado, hombre. Solo repito lo que se dice. Hay quienes creen que esas niñas traen problemas. Dicen que la mayor es hija de una mujer que le debía dinero a Ward. Tomás no respondió. El silencio bastó para marcar los límites. Silas, ve con cuidado. Y no vuelvas a traerme chismes. Cuando la carreta se perdió entre los árboles, Alma se acercó, con la mirada baja. ¿Quién es Ward? Preguntó en voz casi inaudible. Uno que cree que todo lo que no es suyo puede serlo con un papel o con miedo, respondió Tomás sin titubear. No le deben nada si no firmaron nada. Aquí no entra. Pero Alma apretó los labios y confesó lo que la atormentaba. Mamá le debía dinero. Cuando se enfermó el invierno pasado, compró medicinas y comida en la tienda de Ward. Dijo que le pagaría con trabajo, pero él quería otra cosa. Tomás sintió que algo se partía por dentro. Una grieta profunda que ya no se podía ocultar. Mientras yo respire, nadie las tocará. El narrador que ve más allá, ese que hila la causa y el efecto con ojos de profeta, diría que una promesa así es semilla de tormenta. Esa misma tarde, Tomás llevó a Alma al granero. Allí, bajo un doble fondo que él mismo había construido y que nadie en el valle recordaba, guardaba sus ahorros, monedas envueltas en tela, escondidas entre sacos de grano. Esto es lo que tengo, dijo, abriendo el pequeño fardo en sus manos. No es mucho, pero es suficiente para que Ward no tenga excusa. Si viene, le pago y lo echo. No podrán decir que se quedaron aquí por una deuda. Alma abrió los ojos con sorpresa, pero también con una tristeza callada. No es justo, susurró. No tiene que hacerlo. Justo sería que tu madre viviera, la interrumpió Tomás. Esto es lo que puede hacerse ahora. A mitad del invierno, cuando los días aún eran cortos pero el hielo comenzaba a retirarse de las riberas, ocurrió el giro que volcó las cartas sobre la mesa. Fue una de esas tardes de cielo abierto, donde el azul se extiende sin mácula, como una cúpula pulida por el viento frío. El tipo de día en que el invierno se disfraza de calma para esconder lo que en verdad se está gestando bajo la superficie. Lía, siempre inquieta, siempre con más preguntas que respuestas, había subido sola al altillo del granero, ese espacio olvidado donde Tomás guardaba lo que el tiempo no había logrado tirar. Entre cajas, trapos viejos y herramientas oxidadas, encontró un pequeño baúl con iniciales grabadas, C.H. Clara Herrera. Empujada por la curiosidad, lo abrió sin pedir permiso, como solo lo hace quien aún no ha aprendido del todo a temer lo sagrado. Dentro del baúl reposaba un cuaderno de tapas de cuero ajadas y páginas amarillentas por los años. Era el diario de Clara. «Tomás», gritó Lía desde lo alto, con el cuaderno en las manos. «¿Puedo leer esto?» Él subió las escaleras de dos en dos, con un temblor en la sangre que no sintió desde que Clara murió. Al ver el nombre de su esposa grabado en la tapa, sintió cómo se le encogía el pecho. Su primer impulso fue arrebatarle el cuaderno de las manos, cerrarlo, guardarlo de nuevo, como si con eso pudiera mantener intactos los recuerdos. Pero la mirada de Lía lo detuvo. Había algo en su expresión que no era ni desafío ni culpa, sino un respeto sereno. Era como si supiera que aquel hallazgo no le pertenecía solo a ella, ni solo a él, sino a los dos. Abrió una página al azar. La caligrafía de Clara, clara y redondeada, llenaba los renglones con una danza de palabras y fechas. 15 de abril. 5 meses antes de su muerte. Hoy vino Magdalena. Traía a Lía en brazos. Me pidió que la cuidara si algo le pasaba. Le juré que Tomás cumpliría. Le dije que sé más de lo que él cree sobre su pasado y que no le reprocho nada. El amor se parece al viento. No se ve, pero mueve lo que toca. Le di el hilo azul para la carta. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero que Tomás no viva con más secretos. Un día, si Dios quiere, él sabrá la verdad. Tomás se dejó caer al suelo del altillo,
apoyando la espalda contra una viga. Sentía como si Clara estuviera allí, hablándole desde aquellas páginas. Lía lo observaba en silencio, todavía con el cuaderno entre las manos, y por primera vez lo vio como algo más que un hombre fuerte y silencioso, lo vio humano. Frágil. El estruendo sordo de pasos apresurados interrumpió el momento. Alma subió alarmada. ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese grito? Tomás la miró, como si buscara las palabras entre los escombros de su pasado. Hay cosas que deben saber, dijo por fin, con voz grave. Su madre y yo, hace muchos años, antes de que yo me casara con Clara, nos quisimos. Luego tomamos caminos distintos. Pero ella volvió, con Lía en brazos, y me pidió ayuda. No entendí entonces lo que realmente me pedía. Pensé que bastaba con apoyarla de lejos. Me equivoqué. ¿Estás diciendo que Lía? Preguntó Alma, con los puños apretados. Sí, admitió Tomás. Lía es mi hija. El silencio fue profundo, casi doloroso. Ruth jugaba con la cuerda de la lámpara, ajena aún al peso de las palabras. Lía seguía con el cuaderno abierto, como si fuera un escudo que ahora necesitaba para no quebrarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ninguna cayó. ¿Por qué no estuviste con nosotras, entonces? Preguntó, con la voz apenas audible. Tomás bajó la cabeza. La culpa le atravesaba el pecho como una astilla en la carne. Porque fui cobarde. Porque me casé con Clara y creí que lo correcto era no mirar atrás. Pensé que ayudarte a distancia sería suficiente, y no lo fue. Lo siento, hija. Lía miró a Alma, buscando en ella una respuesta, un juicio, una absolución. Pero Alma respiró hondo y habló con la serenidad de quien ha aprendido a tomar decisiones en nombre de otros. Eso no cambia que nos cuidaste ahora, dijo, pero sí cambia que no somos solo una carga para ti. Una de nosotras es sangre tuya. ¿Y las otras? ¿Nos vas a querer menos? Nunca, negó Tomás con vehemencia. Ya son parte de esta casa. Lo fueron desde el primer día que cruzaron esa puerta. El narrador que conoce los hilos secretos de la vida diría que una revelación no es un final, sino el inicio de otra trama. Alma abrazó el cuaderno y lo bajó con ella, como si supiera que guardar el secreto era también proteger algo más grande. Tomás asintió. No se lo diremos a nadie. Por ahora, es nuestro secreto. Pero llegará el momento en que cada una entienda dónde encaja. Desde aquel día, el vínculo entre los cuatro se volvió más denso, más complejo, pero también más firme. El silencio ya no era un muro, sino un pacto. Sin embargo, la amenaza exterior no se desvanecía. Las semanas pasaron con la sombra de Ezequiel Ward rondando a lo lejos. Lo vieron 2 veces, cabalgando su caballo negro, siempre acompañado por 2 capataces. No hablaba. No se detenía. Solo observaba el rancho con una expresión que olía a cálculo. Silas, fiel a su estilo, trajo noticias una tarde en la que el sol apenas se atrevía a asomar entre las nubes bajas. Ward había comprado la tienda general. Ahora controlaba casi todo lo que entraba por la vía férrea. Alimentos, medicinas, herramientas. Todo pasaba por sus manos. Además, se rumoraba que había encontrado papeles en la vieja cabaña donde vivía Magdalena. Papeles que hablaban de deudas impagas. Y entonces llegó el día inevitable. Era una tarde húmeda. La nieve se derretía en una aguanieve espesa que se volvía barro bajo las botas. Tomás estaba en la cocina cuando escuchó las pisadas. No tocó. No esperó. Ward subió al porche como si fuera dueño del lugar. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que le ensombrecía el rostro. Sonrió, mostrando dientes tan blancos como falsos. Herrera, dijo, como quien saluda a un viejo enemigo. Vengo a cobrar una cuenta pendiente. Y con eso, el invierno dejó de ser solo una estación. Tomás se interpuso de inmediato, su cuerpo erguido como un muro entre Ward y las niñas. Alma, instintivamente, abrazó a Ruth y atrajo a Lía hacia sí, como una loba resguardando a sus cachorras. No había espacio para el miedo, solo para la decisión. Aquí nadie te debe nada, dijo Tomás con voz firme, cargada de la certeza de quien ya no huye. Ward no se inmutó. Con una lentitud calculada, sacó un papel doblado de su abrigo y lo extendió entre los dedos como si fuera un as de triunfo. Aquí dice lo contrario, respondió con esa sonrisa envenenada que usaban los hombres que se sabían impunes. Magdalena aceptó pagarme con trabajo o con bienes. Y como ya no está para trabajar, tus nuevas huéspedes sirven de garantía. 3 bocas útiles. 3 cuerpos fuertes.
Podrían hilar, podrían limpiar, podrían. La frase quedó suspendida, rota en el aire. Tomás había dado un paso al frente. No necesitó gritar. Su mirada fue suficiente para helar el ambiente. El narrador, prudente y con respeto por lo innombrable, evita describir lo que esa mirada contenía. Baste decir que fue como un disparo sin pólvora. Un aviso antiguo y letal. Si das un paso más, dijo Tomás lentamente, te vas sin dientes. Ward rió, pero su risa tenía el tono hueco de quien ha perdido el control del juego. No necesito tocarte para arruinarte. ¿Sabes cómo soy? Un papel, una palabra, y el sheriff te mira distinto. Un rumor, y el padre Graham deja de bendecir tu puerta. Pero tranquilo, soy un hombre de negocios. Págame lo que me debe la difunta y desapareceré como el hielo en abril. Tomás se giró y lanzó sobre la mesa el pequeño fajo de monedas que guardaba desde hacía semanas. Cada una representaba una renuncia, una decisión difícil, un invierno sobrevivido. Era todo lo que tenía. Es todo. Tómalo y vete. Ward contó lentamente, dramatizando cada gesto. Luego hizo un mohín de fingida lástima, y agregó. No es suficiente. Pero puedo hacer un trato. Tengo interés en tus tierras. Firmas, me vendes la parte norte, y me quedo con eso como pago. Las niñas se quedan, por ahora. ¿Qué dices, Alma? Desde la esquina, Alma apretaba el medallón en su puño cerrado. Sabía que ese colgante con la flor grabada, y la fotografía oculta en su interior, significaba algo. Era prueba de algo que aún no comprendía del todo, pero intuía que ahí se escondía una verdad más poderosa que cualquier contrato sucio. No vendo nada, dijo Tomás, sin apartar la vista del rostro afilado de Ward. El visitante lo observó con ojos que se fueron enfriando como brasas apagadas. Entonces, nos veremos pronto, dijo, girando sobre sus talones. Su abrigo dejó un reguero de barro sobre la madera limpia del porche, como una firma de su amenaza. Esa noche, Tomás supo que ya no podía seguir esperando. Sacó la carta de Magdalena y el medallón, los puso sobre la mesa y los deslizó hacia Alma. Esto prueba que Lía es mi hija. Ward no puede reclamarla como si fuera ganado. Las otras dos son sus hermanas. Y no pienso soltar a ninguna. Pero si él aparece con más papeles, necesitaremos algo más fuerte que palabras. Alma miró los objetos, pensativa. Luego sus ojos se alzaron con una chispa de recuerdo. Mamá guardaba algo bajo el suelo de la cabaña. La vi una vez, de noche, cuando creía que estábamos dormidas. Se agachó detrás de la estufa. Tal vez ahí haya algo que lo desmienta. Tomás la miró con atención. ¿Puedes llevarme? Sí, asintió sin dudar. Mañana, al amanecer. Partieron temprano, antes de que el primer rayo de sol tocara la línea de los pinos. Dejaron a Lía y a Ruth bajo el cuidado de Silas, quien puso una mano en el hombro de Tomás y juró con voz grave. Si vienen por ellas, tendrán que pasar por encima de mí. El camino hacia la cabaña fue silencioso. El bosque, despojado por el invierno, dejaba ver sus huesos, ramas desnudas, troncos partidos, raíces expuestas como cicatrices. La cabaña de Magdalena, semienterrada en la nieve, parecía más una tumba que un hogar. El techo combado, las ventanas rotas, y ese silencio pesado, como si aún conservara el último aliento de quien allí murió. Allí, señaló Alma. Detrás de la estufa. Tomás levantó la tabla con la punta del cuchillo. Debajo había un paquete envuelto en cuero oscuro. Lo abrió con cuidado. Dentro encontró un cuaderno contable, nombres, fechas, cifras. Pero lo más revelador era la caligrafía de Magdalena, firme, sin rencor, sin miedo. Ezequiel W. Me cobra el triple de lo que cuestan las cosas. No firma recibos. Dice que su palabra basta. Si muero, que se sepa. La inicial M cerraba el escrito como una sentencia. También había varias cartas de otros granjeros que denunciaban prácticas similares, abuso, extorsión, amenazas. Y al fondo, un título de propiedad a nombre de Magdalena. 1 hectárea junto al río. Tierra real, con escritura legal. Tierra que Ward ignoró, o fingió ignorar. Pruebas, susurró Tomás. Por fin. Por primera vez en días, Alma sonrió. El regreso fue más lento. Una nube gris avanzaba desde el oeste, anunciando tormenta. A medio camino, mientras el barro comenzaba a pegarse a las botas, un disparo quebró la tarde. El árbol más cercano escupió astillas. ¡Al suelo!, gritó Tomás,
empujando a Alma hacia una zanja. Dos jinetes aparecieron entre los árboles. Los capataces de Ward. Uno de ellos, con el rifle en alto, gritó. El patrón dijo que no anduvieran husmeando. Tomás no solía llevar armas, pero esa mañana había tomado la escopeta vieja que Clara guardaba en la despensa, por si volvían los coyotes. No quería matar a nadie, no todavía. Solo asustarlos. 2 tiros al aire bastaron. El eco se perdió entre los pinos y los caballos se inquietaron. Los hombres vacilaron. No esperaban resistencia. Y en ese momento, Tomás entendió que no solo estaba defendiendo a 3 niñas. Estaba defendiendo un hogar, una historia, una verdad que por fin había decidido salir a la luz. Alma, con la precisión instintiva de quien ha vivido más de lo que su edad permite, agarró una piedra del suelo y la lanzó sin pensarlo. El proyectil dio de lleno en la frente de uno de los capataces. Siguió un instante de caos breve, casi mudo, donde el grito de dolor del herido, el relincho de un caballo encabritado y el eco de ramas rotas tejieron un estruendo suficiente para ganar segundos. Tomás no dudó. Sujetó el paquete contra su pecho con una mano y la otra sostuvo la escopeta. Corrieron sin mirar atrás, entre zarzales y raíces ocultas por la nieve sucia. Lograron escapar. No sin golpes, no sin miedo. El barro se pegaba a las botas como si intentara retenerlos. Cuando llegaron al rancho, el sol se estaba cayendo ya detrás de las colinas, y el cielo había tomado ese tono naranja que presagia noches largas. Los recibieron Silas y sus ojos asustados. Ward pasó 2 veces, dijo con la voz seca, la piel pálida como ceniza. Preguntó por ustedes. Las niñas están bien, pero, inquietas. Tomás asintió. Lía lo abrazó sin palabras. Ruth dormía abrazada a su muñeca, aún con restos de llanto en las mejillas. Alma se sentó junto a la mesa. Tenía el rostro cubierto de tierra, pero los ojos centelleaban. Extendieron el contenido del paquete sobre la mesa, el cuaderno contable de Magdalena, cartas de otros vecinos, el título de propiedad. Tomás pasó los dedos por la tinta, ahora desvanecida en algunas partes, como si al tocarla pudiera entender por completo el alcance de aquella red. Con esto podemos demostrar que Ward ha estafado a medio valle, dijo. El padre Graham no es juez, respondió Alma, pero su voz pesa. Y Fernández, el del telégrafo, también fue víctima. Si juntamos a la gente. No quiero tribunales ni sentencias, interrumpió Tomás. Pero sí quiero que el pueblo vea lo que es Ward. A veces la justicia nace del rechazo público. Si Ward pierde el respeto, pierde el poder. Alma lo miró en silencio, y por primera vez comprendió que no solo luchaban por su familia, sino por algo más grande. Pero Ward también conocía las reglas del desprestigio. A la mañana siguiente, colgó en el tablón de avisos de la tienda un papel. Era una acusación formal. Señalaba a Tomás como secuestrador de las niñas, lo acusaba de retenerlas para apoderarse de sus bienes. La noticia se extendió como fuego sobre pasto seco. En cuestión de horas, Tomás pasó de ser el hombre silencioso que trabajaba su tierra a un sujeto de murmullos y miradas torcidas. Al ir por sal y harina, sintió los cuchillos invisibles de la sospecha. Siempre tan raro, y ahora con 3 pequeñas en casa, susurró una mujer al pasar. La tensión se hizo espesa como la bruma. Tomás lo sabía, si quería resistir, debía hacerlo bien acompañado. Reunió en secreto a Silas, a Fernández y a Dorotea, la maestra de la escuela, que tenía el respeto de todos y sabía más de leyes que la mayoría. Leyeron los papeles. Dorotea fue clara. Esto prueba que Ward usaba la tienda para esclavizar con deudas. Si lo revelamos en la misa del domingo, cuando todos estén presentes, no podrá taparlo. Yo puedo enviar una copia a Drake Creek. El periódico local lo publicará, añadió Fernández. Tomás apretó la mandíbula. Sabía que la exposición podía ayudar, pero también sabía cómo respondía Ward cuando sentía el suelo temblar bajo sus botas. Vendrá primero aquí. A buscar lo suyo. Cree que puede tomarlo todo. Y no se equivocaba. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas con furia, algo en el aire cambió. Tomás no logró dormir. Escuchaba cada crujido como si fueran pasos. Hacia la medianoche, los perros comenzaron a ladrar. No era un ladrido común. Era de alarma. De amenaza. Un olor espeso, distinto al de la estufa, se coló por la rendija de la puerta. ¡Humo! ¡El granero!, gritó Tomás, mientras se enfundaba el abrigo a medio poner y salía corriendo. Las llamas ya se alzaban como lenguas brillantes sobre el techo del granero. Los caballos relinchaban, desesperados.
Las cruces de heno empapadas en queroseno ardían a los costados. No era un accidente. Era una advertencia. ¡Agua!, gritó Tomás. Alma, cubierta de hollín, corría con un balde. Lía intentaba mover un saco de grano que casi la aplastó. Tomás la rescató justo a tiempo. Ruth lloraba desconsolada, abrazada por Dorotea. Silas y Fernández llegaron con más ayuda. Cubos, mantas, palas. Lucharon contra el fuego con desesperación. Cuando al fin las llamas cedieron, el granero era una carcasa humeante, un esqueleto negro bajo un cielo estrellado que brillaba con crueldad indiferente. En la puerta quemada, clavado con un cuchillo, había un papel. Tomás lo arrancó. Lo leyó en silencio. Su rostro no cambió, pero sus ojos sí. El texto decía: última oportunidad. Mañana al amanecer en la colina del Olmo. Trae los papeles y a las niñas, o todo arde. No había firma. Pero el sello negro en el margen inferior hablaba por sí solo. Ward. Tomás tembló. No de frío, sino de algo más profundo. El narrador que entiende del alma humana conoce ese temblor. Es el del hombre que ha comprendido que no hay escapatoria, ni atajo, ni diplomacia posible. Se volvió hacia las tres niñas y hacia Alma, que lo miraban con los ojos aún rojos por el humo y el miedo. Esto ya no es solo por ustedes, dijo con voz grave. Es por todo el valle. Pero primero, las protegeré. Guardó los papeles en una bolsa de cuero, se la colgó al pecho, y cargó la escopeta. Tenía clara su decisión. Al amanecer iré a la colina. No soltaré nada. Y no los llevaré conmigo. No irás solo, dijo Alma. Tomás iba a negarse, pero al verla firme, con la mirada de Magdalena reflejada en sus ojos, y al mirar a Lía con la obstinación de su propia sangre, supo que no podía detenerlas. Ruth, medio dormida, murmuró: no nos dejes. Y no lo haría. Cuando el cielo comenzó a teñirse de violeta, ensillaron los caballos. Silas insistió en acompañarlos. Dorotea, con un rosario en el bolsillo y el rostro más sereno que todos, también. La colina del Olmo era un lugar cargado de historia. Antiguamente, allí los cowboys resolvían disputas con palabras, y a veces, con balas. El Olmo se alzaba solitario, como un dedo viejo señalando el cielo. Ward ya los esperaba, rodeado de 6 hombres a caballo. Sonrió como un chacal confiado. Vaya, viniste, y trajiste público. Mucho más divertido. Tomás desmontó, la bolsa de cuero apretada contra el pecho. Su voz sonó clara, más fuerte que nunca. Aquí están los papeles. Pero no son para ti. Son para todos. Abrió la bolsa, sacó los documentos, y los alzó. Ward estafa a este valle. Magdalena murió endeudada porque él cobraba 3 veces lo que valían las cosas. Aquí están sus registros, las cartas de otros granjeros, las pruebas. Hoy, en la misa, todos lo sabrán. Si quieres evitar que lo hagan, tendrás que callarnos a todos. Tomás miró a cada uno de los hombres alrededor. Y eso, créeme, no podrás. Ward chasqueó la lengua. ¿Quieres que continúe desde la reacción de Ward y el enfrentamiento final en la colina del Olmo? Sabía que esa mujer guardaba algo, masculló Ward entre dientes, con una rabia que no sabía disimular. Debí quemar esa cabaña entera. Uno de sus hombres, nervioso por el giro de los acontecimientos, dio un paso al frente con la mano apoyada en la pistola. El gesto fue apenas un movimiento, pero bastó para tensar todo el aire. No disparemos. No hoy, dijo Dorotea, con una calma que desentonaba con la escena, pero que tenía la autoridad de quien está acostumbrada a imponer silencio en una aula llena de niños rebeldes. Aquí no habrá sangre, pero sí habrá verdad, añadió, sin levantar la voz. Ward dirigió entonces su mirada a Lía, medio escondida detrás de Tomás. Su rostro endurecido por la soberbia y el miedo se torció en una mueca de desprecio. Esa niña es mía, dijo con frialdad. Por derecho de deuda. Tomás sintió como algo ardía dentro de su pecho. Un calor no de furia, sino de algo más antiguo y sagrado. Esa niña es mía, respondió. Por derecho de sangre. Ward parpadeó. Como si el golpe no fuera físico, pero le doliera igual. ¿Qué? Tomás no titubeó. Sí. Mía. Y las otras 2 son mis hijas por elección. Intenta llevarte a una sola, y te encontrarás con todo Caper Creek barrándote el paso. En ese preciso instante, una multitud comenzó a ascender la colina del Olmo. Hombres y mujeres del pueblo, rostros curtidos por el trabajo, voces que habían estado calladas por demasiado tiempo.
Al frente venía el padre Graham, con su sotana salpicada de barro y el rostro más grave que nunca. Fernández había corrido la voz. El mensaje había llegado. La multitud rodeó a Ward y a sus hombres, no con armas, sino con presencia. Con miradas que no esquivaban, con palabras susurradas que tejían una red de resistencia. El padre Graham alzó la mano. «He leído esos papeles esta mañana», declaró. «Y digo esto, quien enriquece engañando a los pobres en días de nieve, no merece el saludo en la calle, ni el pan en su mesa. Si Ward no repara su daño, que se vaya de este valle». Ward miró alrededor y supo que algo había cambiado. No era el contenido de los papeles lo que le daba miedo, era que ahora todos los creían. La gente murmuraba entre sí, repetía nombres, cifras, fechas. Se unían no por piedad, sino por dignidad. «Están todos locos», gritó Ward. «Un papel no vale nada si yo no lo reconozco». «No es el papel», dijo Dorotea. «Es la verdad». Los hombres de Ward comenzaron a retroceder. Algunos miraban al suelo, otros al cielo. Ninguno quería ser el enemigo de todo un pueblo. Ward montó con torpeza. Miró a Tomás, a Alma, a Lía, a todos. Su rostro estaba teñido de rabia y derrota. «Esto no acaba aquí, guerrero», escupió como amenaza. «Me las pagarás». Se alejó entre la bruma, seguido por sus fieles, ahora más silenciosos que obedientes. El sol por fin rompió las nubes y bañó la colina en una luz dorada y frágil. Tomás se dejó caer de rodillas. No por debilidad, sino por alivio. Lía se acercó por detrás y lo abrazó, sin decir nada. Alma, a su lado, soltó el aire contenido durante toda la noche. Ruth, en brazos de Silas, sonrió al ver un rayo de sol por primera vez en días. Pero la paz, lo sabían todos, era solo una tregua. El narrador, ese que ha aprendido a escuchar los silencios de los personajes, sabía que el fuego que destruyó el granero no fue solo venganza, fue una advertencia. Ward no actuaba solo. Había algo más, alguien más. En un lugar como Caper Creek, donde la ley era un acuerdo tácito entre vecinos, la verdadera batalla aún no se había librado. Tomás se puso de pie. Guardó los papeles como quien guarda escudos y promesas. Luego miró a las niñas y dijo con voz ronca: «Volvamos a casa». Y esa palabra, casa, fue más que un lugar. Fue una promesa, una semilla, un refugio. Mientras descendían de la colina, nadie notó que una silueta los observaba desde detrás de unas rocas. Llevaba un sombrero bajo, la mano vendada. Uno de los hombres de Ward. En sus dedos temblaba un trozo de papel chamuscado que había encontrado en la cabaña de Magdalena. En él, un nombre a medio escribir: Glenna. Ward frunció el ceño cuando, horas más tarde, ese mismo hombre le mostró el hallazgo. Lo entendió al instante. El narrador, que conoce el peso de los nombres, sabía también el verdadero, Walter Allen. El verdadero amo. El que no aparecía en los conflictos, pero los financiaba. Comerciante de ganado, prestamista y dueño del agua. Ward era su perro con dientes prestados. Y ahora, el amo exigía resultados. El interés en las tierras de Tomás no era por el orgullo. Era por un arroyo subterráneo que corría bajo su rancho. Agua limpia, constante, que Allen quería desviar hacia sus reces y hacia las rutas del ferrocarril. Porque en el oeste, el agua era poder. Y Allen no estaba acostumbrado a perder. Tomás, aún ajeno a este detalle, clavaba maderas nuevas en el rancho quemado. Lo hacía en silencio, pero con una inquietud creciente. Algo en su interior le decía que Ward no era el último obstáculo. Que había algo más. Esa tarde, cuando el sol ya se inclinaba hacia las montañas, pidió a Alma y Lía que se quedaran con Dorotea. Subió al altillo solo, llevando una lámpara de aceite. Abrió nuevamente los diarios de Clara. No buscaba respuestas, pero las encontró. Entre recetas, notas de siembra y reflexiones nocturnas, encontró una hoja suelta. La letra era temblorosa, escrita en los últimos días. Si Tomás lee esto, es porque el pasado volvió a tocar la puerta. Magdalena y yo hicimos un pacto. Ella confiaría en mi hogar si algo le ocurría y yo confiaría en que él sería justo. Pero hay una verdad más. Alma no nació de Magdalena. El resto de la hoja estaba rasgada. Tomás sintió que el piso se le movía bajo los pies. La lámpara tembló en su mano. La historia no había terminado. Solo acababa de revelar su verdadero comienzo. Alma abrió la trampilla del túnel con manos temblorosas pero decididas.
La humedad del subsuelo les pegaba a la piel como una advertencia. Apenas asomaron al arroyo seco, dos siluetas surgieron frente a ellas, recortadas contra la luna como centinelas oscuros. «Ahí están», gruñó uno de ellos, y la voz se rompió como una rama bajo presión. Dorotea no dudó. Con una fuerza inesperada para su cuerpo delgado, se giró y empujó a las niñas hacia atrás, dentro del túnel. «¡Corran!», ordenó, su voz firme como campana en medio de la noche. Lía tropezó al retroceder, pero Alma la sostuvo del brazo. Ruth, dormida aún a medias, se aferró al cuello de Dorotea, que retrocedía con pasos cortos pero decididos. Los hombres intentaron avanzar, pero una figura apareció entre ellos. Silas, con su escopeta apuntando al pecho del primero, jadeaba. Había corrido al ver movimiento desde la loma. «Den un paso más y no respondo», dijo. Los hombres, entrenados en intimidar, no en morir por órdenes, vacilaron. Uno levantó las manos. El otro retrocedió un paso. En ese segundo de duda, Alma cerró la trampilla desde dentro y echó el pestillo interno. El eco del cierre sonó a sentencia salvadora. Tomás, mientras tanto, en el rancho, sintió que algo iba mal. Un presentimiento, un hueco en el estómago que no necesitaba pruebas. Montó sin decir palabra y cabalgó hacia la escuela, guiado por la intuición y el pánico. El túnel desembocaba en una zona boscosa, a unos 100 metros del viejo puente. Allí, Alma sacó a las niñas una a una, ayudada por Dorotea, que ya respiraba con dificultad. Silas llegó minutos después, cubierto de sudor y barro. «Tenemos que dispersarnos», dijo Alma, con un tono que no dejaba espacio para dudas. «Si nos encuentran juntas, se acaba todo». La noche era un trapo negro, húmedo y tenso. El grupo se dividió en dos. Silas y Ruth tomarían el camino hacia la casa de Fernández, mientras Alma, Lía y Dorotea se adentraban en el bosque hacia el molino abandonado. Tomás los encontró en la bifurcación, aliviado pero lleno de preguntas. «Nos advirtieron». «Uno de los suyos, Elías», dijo Alma mientras caminaban sin detenerse. «Iban a tomar a Lía antes del amanecer. No hubo tiempo de avisarte». Tomás asintió. No necesitaba explicaciones. Solo necesitaba que todas estuvieran vivas. El molino, silencioso desde hacía años, crujía con cada ráfaga de viento como si recordara su antigua voz. Allí se escondieron, en el segundo piso, entre costales de harina endurecida y poleas dormidas. La madrugada fue larga. Los ojos se negaban a cerrarse. El miedo no permitía descanso. A la misma hora, en el rancho de Ward, Allen caminaba de un lado a otro. «¿Fallaron?», preguntó sin levantar la voz. Ward no respondió. Solo bajó la vista. «Dijiste que era un hombre simple. Dijiste que tenías la ventaja», continuó Allen. «Me prometiste agua y tierra, y hasta ahora solo me has dado escándalo, fuego y un pueblo que comienza a entender lo que antes prefería ignorar». «Necesito más tiempo», rogó Ward. «Ya casi lo tengo. Puedo encontrar algo más. Una prueba. Un vínculo. Un punto débil». Allen se acercó y apoyó las manos sobre la mesa donde estaba extendido el mapa del valle. «Ya me diste uno. Se llama Lía. Pero ahora ya no basta. Has despertado al pueblo. Los de tu calaña solo funcionan en la oscuridad. Cuando la luz entra, desaparecen». Ward se desplomó en la silla, sudoroso. «Dame una última oportunidad». Allen se volvió hacia él con frialdad quirúrgica. «No es a ti a quien observo ya. Es a Herrera. ¿Y esa niña? ¿Tu sangre dijiste?» «No. La suya. Lo que significa que aún puedes estorbar, o servir. Pero te equivocas si crees que me detendré por escrúpulos». A la mañana siguiente, Cooper Creek despertó con un rumor nuevo. El periódico de Dry Creek había publicado el artículo enviado por Fernández. Las páginas hablaban de deudas impagables, prácticas de usura, amenazas veladas y una historia de resistencia en un pequeño valle nevado. El nombre de Magdalena estaba allí, el de Tomás también. Y entre líneas, aunque no explícito, el nombre de Ward se intuía como el villano de un cuento real. Las copias llegaron por tren al mediodía. Dorotea, desde la cocina de la escuela, preparaba comida para quienes hacían turnos de vigilancia. Tomás clavaba más estacas para reforzar el molino. Alma, sentada junto a la ventana, miraba el horizonte. Elías aún no regresaba, pero había dejado una promesa. Lía se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «¿Crees que esto acabe pronto?» Alma la abrazó. «Creo que hay cosas que no acaban, solo cambian de forma.
Pero también creo que ahora no estamos solas. Y eso ya es otra historia. El narrador, que observa con paciencia, sabe que esa mañana no trajo la paz definitiva, pero sí algo más profundo, una comunidad que ya no se desentendía. Una niña que ya no era moneda. Un padre que había dejado de huir. Y un enemigo que, por primera vez, comprendía que no podía ganar con miedo. Tomás, en la entrada del molino, apretó la bolsa de cuero contra su pecho. Dentro estaban los papeles de Magdalena, las cartas, el testimonio, la verdad. Pero también algo más, una hoja que aún no había mostrado a nadie, una revelación que cambiaría el rumbo de todo si algún día veía la luz. El lector atento lo sabe. El narrador lo intuye. Porque incluso en los pueblos más pequeños, las historias más grandes tienen ecos que se oyen más allá del valle. Y aún quedaba por saberse quién era realmente Alma. «Corran a la otra salida», gritó Alma. Lía, sin soltar la mano de Ruth, buscó con la mirada un refugio, algún rincón de sombra donde el miedo no tuviera ojos. Pero Alma ya había decidido. «Dividámonos. Si nos persiguen a todas, nos atrapan. Yo los distraigo». «No», protestó Lía. «No puedes». Pero ya no hubo tiempo. Alma trepó por el hueco, se lanzó al frío de la noche con la certeza de quien sabe que hay cosas más importantes que el miedo. Pisó ramas, agitó ramas secas, hizo ruido a propósito. Los hombres la siguieron como sabuesos mal entrenados. Tomás llegó justo cuando vio dos sombras corriendo tras una más pequeña y ágil. Lo entendió sin que nadie dijera una palabra. Alma estaba siendo cebo. Corrió tras ellos, el corazón latiendo en su garganta. Uno de los capataces levantó el rifle. El disparo quebró la quietud. El narrador evita detalles del plomo, basta con decir que el ruido hizo temblar hasta las piedras del valle. Tomás se lanzó sobre el tirador y lo derribó. El otro, al ver a Silas y Fernández venir desde la distancia, huyó como un zorro sin madriguera. Alma, detrás de un tronco, jadeaba. Sus mejillas estaban frías, pero sus ojos ardían. Tomás la abrazó sin pedir permiso. «Nunca vuelvas a hacer eso sola», susurró. Su voz no era regaño, sino ruego. «No iba a dejar que se llevaran a Lía», respondió ella, tragándose las lágrimas que no quería mostrar. El plan de Ward fracasó, pero Allen no era hombre que se dejara detener por un tropiezo. A la mañana siguiente, llegó al rancho una carta sellada con tinta fresca. Era del periódico de Dry Creek. Habían publicado la historia: «Estafador del llano explota a viudas y enfermos». El titular era una llama que ya no se podía apagar. Allen leyó el artículo en su casa de tapices caros. Apretó la mandíbula. No permitiría que su nombre se manchara con un escándalo de pueblo chico. Ward era un lastre. Decidió cortar la cuerda. Pero antes enviaría a un emisario. Uno amable, cortés, con dinero en la mano y una oferta irresistible. Creía que todo hombre tenía un precio. Lo que Allen no sabía era que Tomás ya había pagado el suyo. Con lágrimas, con fuego, con silencios largos y promesas susurradas al oído de 3 niñas dormidas. El emisario llegó bien vestido, con sonrisa educada y sombrero en mano. Ofreció billetes nuevos, contrato limpio, una vida cómoda en el sur. Podrá mudarse, educar a las niñas, descansar. Solo necesitamos la franja norte. Tomás sirvió café de puchero. Escuchó todo en silencio. Luego señaló el granero ennegrecido. ¿Ve eso? No se quema una casa para luego pedirla con cortesía. Dígale a su patrón que mi respuesta es no. El emisario suspiró como quien ya esperaba ese resultado. Entonces espero que también rechace lo que viene después, dijo antes de marcharse. Esa noche, Tomás no durmió. Un zumbido bajo la tierra lo despertó. Un rumor extraño, como si la tierra hablara. Salió con lámpara en mano. Vio antorchas moviéndose al norte. Silas se unió a él. Descubrieron a 4 hombres cavando una zanja para desviar el arroyo subterráneo que alimentaba el rancho. Si terminaban, la tierra de Tomás moriría de sed en semanas. No había tiempo. Tomás corrió a despertar a sus vecinos. Fernández llegó con sus bueyes. Dorotea con cubos. Elías, el chico, con una cuerda. Juntos derrumbaron la zanja. No usaron armas. Usaron manos, voces, rabia y unidad. Los hombres de Allen huyeron. La tierra, como si tuviera memoria, cerró sus heridas con esfuerzo colectivo. El agua volvió a su cauce, como si el valle agradeciera. Al amanecer, Allen comprendió lo más doloroso:
no se puede comprar un pueblo que ha despertado. Y Ward, solo, se encontró por fin vencido. Sus hombres lo abandonaron. Su tienda, vacía. El padre Graham dejó de saludarlo. En la puerta, alguien pintó: «Aquí no se fía la conciencia». Ese tipo de castigo, lento, social, fue el que lo quebró. Ward comenzó a empacar. Pero aún faltaba que cada uno dijera su última verdad. Una tarde, Alma encontró a Elías junto al corral. Ruth, más lejos, intentaba alimentar a un caballo con demasiada hierba. «Me iré con mi madre», dijo él. «A otro valle. No quiero esconderme más». «Gracias por avisarnos aquella noche», dijo Alma con calma. «Salvaste algo más que vidas. Salvaste la confianza. Solo hice lo que era justo». El narrador deja que ese primer amor quede en insinuación. Algunas semillas no necesitan florecer para dejar raíz. Lía subió al altillo con Tomás. «Quiero leer más sobre Clara», dijo. «Quiero conocer a la mujer que confió en mamá, y en ti». Tomás le entregó el cuaderno con manos lentas. Clara era fuerte y dulce. Tú tienes algo de ella, en cómo te callas para escuchar. Lía apoyó la cabeza en su hombro. «Papá», dijo, como un susurro que se piensa antes que se pronuncia. Tomás cerró los ojos como quien recibe un regalo inesperado. «Aquí estaré», dijo. Ruth, que había vivido todo como un juego de sombras y fuego, comenzó a temer a la oscuridad. Dorotea la ayudaba a dormir hablándole de estrellas que cuidaban a los niños. Una noche, Tomás la encontró llorando. «Soñé que el fuego volvía», dijo ella, temblando. «El fuego es tonto, solo sabe subir. Nosotros sabemos bajar, escondernos, pensar. Por eso ganamos», respondió él, envolviéndola en una manta. El narrador, sabio de almas jóvenes, concede a los niños la última palabra. Porque la sabiduría no siempre viene con arrugas. Y así, cuando el polvo se asentó, Caper Creek no volvió a ser el mismo. El miedo ya no reinaba, y el valle, por primera vez en años, respiró como un cuerpo unido. Quedaban cabos. Quedaban secretos. Pero esa noche, en la casa reconstruida, el silencio no era amenaza. Era paz. Él apareció de nuevo, flaco, con la barba crecida, cargando un bolso gastado. Llamó a la puerta del rancho de Tomás al atardecer, cuando las sombras se alargan y el orgullo se vuelve pequeño. «Vengo a pedirte algo», dijo sin mirarlo a los ojos. «Déjame pasar la noche en tu granja. Mañana me iré del valle. Nadie me alquila una habitación. Nadie me vende pan». Tomás lo observó largo rato. El hombre que había intentado quemarlo, robarle a las niñas, desecar su tierra, ahora temblaba como un perro bajo la lluvia. El narrador sabe que el corazón de Tomás era un campo de batalla. Justicia y compasión se midieron en silencio. «Dormirás en el cobertizo», dijo al fin. «Comerás lo que haya, y te irás al alba». Guarda sintió, humillado. Esa noche, mientras el viento susurraba en las grietas, Ward lloró. Nadie lo vio, pero el narrador sí. Lloró no por arrepentimiento, sino por la caída. Sin embargo, a veces el mismo acto de morder el polvo abre grietas por donde entra la luz. Al amanecer dejó un papel sobre la mesa. Una confesión escrita a medias, sin adornos. Magdalena me debía. Yo hice la deuda imposible. Quemé su granero. Intenté tomar lo que no era mío. Si algún día lo leen, sepan que fallé. Firmó con letra torpe. Tomás lo leyó, y no supo si sentir alivio o más rabia. Guardó el papel en el altillo, junto a los demás. No lo mostró al pueblo. Prefirió que el castigo de Ward siguiera siendo la memoria de todos, no sus últimas palabras. Ward se fue con el sol en la espalda. Nadie lo despidió. Días después llegó una carta desde Dry Creek. El periódico había publicado una segunda nota. Como un valle se unió, como un hombre llamado Tomás Herrera ofreció casa a 3 niñas en medio de la nieve. No mencionaba sangre, ni secretos, ni incendios. Hablaba de comunidad. El padre Graham leyó esa carta en la misa del domingo. Y por una vez, el pueblo aplaudió dentro de la capilla. El tiempo, que acomoda con paciencia, trajo la primavera. Brotes verdes empujaron la tierra endurecida. Flores pequeñas salpicaron los alrededores del granero reconstruido. El arroyo corrió claro, como si nunca hubiese sido amenazado. Tomás miraba a las niñas reír, correr por el pasto, caerse en charcos, empaparse de barro. Alma, más serena, aprendía a leer con Dorotea y ayudaba a Fernández con las cuentas.
Lía sembraba flores junto a la tumba compartida de Clara y Magdalena. Porque la memoria también puede unirse cuando la vida lo pide. Un día, a finales del verano, Alma se acercó a Tomás con una decisión. Quiero llevar tu apellido, dijo. No para olvidar a Magdalena. Para que nadie vuelva a decir que no pertenezco. Quiero ser Alma Herrera. ¿Puedo? Tomás sintió que el mundo se detenía en ese segundo. Claro que sí, respondió. Y sonrió de un modo que pocos conocían. El narrador que aprecia los finales que cierran con actos, sonrió también. Lía, más silenciosa, guardaba el medallón de plata. A veces lo abría para ver la foto y recordarle a su madre que la promesa se había cumplido. Una tarde, se acercó a Tomás con un papel doblado. Escribí algo para mamá, dijo. No sé a dónde mandarlo. Tomás lo leyó. Era una carta, contaba lo aprendido, lo temido, lo amado en ese lugar. Él le devolvió el papel con una sonrisa. No se manda, le dijo. Se guarda aquí, y señaló el pecho. Lía lo imitó. Ese gesto sencillo fue testimonio del lazo entre lo que se fue y lo que quedó. El último hilo que faltaba era el nombre en el papel quemado, Allen. El comerciante no volvió a aparecer, pero meses después envió un mensajero con un mensaje breve. Retiro mis negocios del valle. No hay ganancia donde no hay reputación. Antes de irse, el mensajero confesó algo a Tomás. Allen le felicitó. Dijo que usted fue el primer hombre que le gana sin disparar. Que recordará su nombre. Tomás no supo si aquello era un cumplido o una amenaza lejana. No le dio vueltas. Había vacas que arrear, un techo que mantener, niñas que crecer. El narrador, omnisciente y paciente, observa la escena final. Una tarde dorada, el trigo ondula. El granero nuevo brilla con la luz. Tomás, en el porche, afila un cuchillo pequeño. Alma enseña a Ruth a montar un pony. Lía riega el jardín. Dorotea llega con pan fresco. Silas cuenta una historia exagerada de lobos que huyen de una oveja. Fernández trae un periódico con noticias de la ciudad que ya no importan tanto. El padre Graham pasa sin sermones, solo para probar el pan. Tomás levanta la vista y por un instante ve tres figuras superpuestas en el umbral. Clara con su sonrisa suave, Magdalena con su mirada firme y el mismo, más joven, con miedo a elegir. Ninguno habla. Pero el mensaje es claro, la promesa se cumplió. Tres niñas llegaron diciendo que no tenían a dónde ir. Y él respondió que ya estaban en casa. Esa casa ahora tiene forma, olor, risas y silencios compartidos. No hubo tribunal. No hubo sentencia. No hubo papeles sellados por un juez. Hubo comunidad. Hubo escarnio social. Hubo perdón medido y castigo de exilio. Hubo justicia, que en el oeste se parece más a mirar a los ojos que a un martillo golpeando madera. Ward se fue. Allen se retiró. Los nombres que dolían ahora son semillas. El narrador apaga su lámpara. La historia termina donde comenzó, con una puerta que se abre al frío, y una voz que dice: entonces, ya estás en casa. Esta vez, sin nieve. Con el calor del verano, y la certeza de que, cuando vuelva el invierno, habrá más manos para encender el fuego.